Hola, bendecidos. Declaro cada vez más confianza en Dios. En el Salmo 62, David hace una mención a un cántico de rescate y de confianza, expresando que con la ayuda de Dios, que con Dios jamás iba a ser derrotado. Dios imparte tranquilidad. Dios solo te brinda su tranquilidad, como también Dios brinda solo su reposo. David dijo: de Dios solo proviene mi salvación. Él solo es mi roca, mi libertador, mi defensa y mi fortaleza. Cuando el salmista mencionaba a Dios aquí, hoy recibimos que se refiere a la palabra que salió de la boca de Dios. Ve conmigo al libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 8. Libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 8. Lo voy a estar leyendo para todos ustedes. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, entiéndase, en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bendecido, esta es la palabra de fe que confesamos. Esta es la palabra de fe en la cual ponemos toda nuestra confianza. La palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que confesamos y en la cual está en ella nuestra confianza. En esta, 2 puntos. Versículo 9. Que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, lo tienes todo. Cualquiera me diría: pastor, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes que se encontraban en Roma. Y cuando Pablo le escribió se refería al plan de salvación o a la palabra salvación. Bien cierto. Y el escrito de la versión bíblica más usual dice: será salvo, salvación. Empieza diciendo en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, en tu mente, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendecido. Pablo, al pronunciar la palabra salvación, estaba colocando su identidad de misionero, del enviado, del mensajero de la gracia para que recibieran las buenas nuevas de Dios, en donde su lenguaje escrito deja ver una transformación, que después de ser Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Y qué más que siendo él insignia de la gracia que Dios le había dado para plantear, por decirlo así, la gracia que es por la fe y no por vista, anunciando por todo el mundo, por todo un resto de mundo que le faltaba por conocer este plan de Dios, establecido desde antes de la creación de los cielos y de la tierra. Ahora, lo que trataba de decir a los que habían oído de la fe de Dios era un mensaje claro y contundente, que Dios lo hizo todo y lo entregó todo para el beneficio de los hombres. Bendecido, lo hizo por todos y no solo para aquellos que predicaban a Cristo por medio de la justificación de la ley. Para su mayor comprensión lo entendemos así: se hablaba de Cristo del entonces, anunciado y proclamado como el Salvador, el profético, como de él se esperara otra manifestación. Cuando Pablo se refiere a Cristo en el libro de los Romanos capítulo 1 en adelante, fue del enviado o del Salvador revelado, aquel que llegó y se fue. Oído, y espero que usted escuche bien lo que estoy diciendo. Dios lo dio todo. Tremendo esto, ¿verdad? Dios lo dio todo por y para todos. Por todos.
Y como te dije, no solo para los que predicaban a Cristo por la justificación de las obras muertas, lo que funcionaba en ese tiempo en la ley del pecado y de la muerte, la condenación por las acciones, que entre otras cosas a ellos los ubicaba en el mismo lugar, no los dejaba avanzar o crecer en el sentido espiritual. Pero Pablo les hizo saber algo, y algo muy bueno. Oído, Pablo les hace saber el plan de Dios, que consiste que Pablo anunciaría a todos, a ellos en especial, las buenas noticias, las buenas nuevas. La buena noticia estuvo basada en el versículo 9, cuando Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Oye esto. Que si confesares, estaba diciendo a ellos, con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, en tu mente, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando se habla o se confiesa que Jesucristo es el Señor, esta es la declaración de la promesa o de esa palabra como respuesta o solución. Se convierte en tu confesión de fe. Jesucristo se convierte en tu creencia. Jesucristo se ha convertido en tu declaración de fe. En Él confía. Esta es la palabra que predicaba el apóstol Pablo. Cuando se cree, es de justicia. Es con el corazón, con la mente, de pensamiento. Habla aquí de una conciencia justa. Si recibes la buena noticia, esto queda grabado en tu mente, y lo que tú crees y lo crees con una buena conciencia. ¿Ok? Cuando el apóstol Pablo se refería a la justificación por las obras que pasaban en ese entonces, este hecho les hacía sentirse bien, y era lo que Pablo observaba en ellos. Los hacía sentirse bien y en agrado delante de los ojos de Dios. Pero entiéndase, la propuesta del apóstol Pablo fue una carta abierta, sin tapujos, una carta limpia y honesta, donde encerraba un propósito de Dios, hablando a su conciencia. Un escrito que no tenía enmiendas, sin hacer obras de humanos, sino que lo espiritual, estaba escribiendo Pablo lo espiritual, y esto espiritual estaba definido por lo espiritual, a tal punto que desde que Pablo empezó a escribir esta carta, se dice que esta carta fue escrita cuando estaba Pablo en Corinto, atravesando el invierno en su tercer viaje misionero camino a Jerusalén. El apostolado de Pablo en Jesucristo se basaba en estas palabras en Romanos capítulo 1. Mira, decía, esclavo, escogido, misionero y enviado. Y voy a decirte la definición de un esclavo. Según esta palabra que está escrita aquí, dice que esclavo encierra una relación estrecha con la palabra griega doulos, que significa siervo. Siervo es una completa y absoluta devoción. Escogido. Escogido es aquel que es apartado, separado para algo, enviado a cumplir una misión. La misión de Pablo es que Pablo fue escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación. Toda esta propuesta de Pablo tiene un origen y estaba basado en lo que hablaban los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento habían prometido estas noticias. Y como comenté en charlas anteriores, habíamos comentado y hablado que todo aquel que le guste, todo aquel que se apasione en conocer este origen de las cosas, y más si se trata de las cosas del origen de Dios, de cómo Dios lo hizo por todos y para todos, mira, esto es un deleite para esta persona. La persona se tiene que deleitar en aprender, en estudiar, en meditar, para que sea de esta forma el conocimiento, el origen de las cosas de Dios, y cómo Dios trató al hombre, y cómo Dios puso en su corazón darte todas las cosas
Lo hizo por todos y todo lo entregó. Y esto hace que para ti hoy en día se convierta en un estilo de vida. Aunque como dice la Biblia, y lo dijo Jesús, de todo hay en la viña del Señor. Nosotros hemos aprendido en el transcurrir de esta profesión de ser pastores. Hemos visto personas más ocupadas en otras noticias que en esta buena noticia. Pero como he aprendido, esto se trata de voluntad. Quien esté interesado y desee conocer, aquel que se lo proponga en su mente, conocer más de este plan, pues esto es una manera de prosperar la mente con la palabra de Dios. Y traigo a colación las palabras aquellas donde dice Juan que el propósito era que todo el mundo alcance a prosperar en todas las cosas, así como tener salud, disfrutar salud, de la manera como se prospera o se enriquece la mente con el pensamiento de Dios. Y qué bueno que tú que me estás viendo en esta oportunidad, estés allí pendiente y prestando atención a esta propuesta del apóstol Pablo, que se convierte en la realidad espiritual, se convierte y se convirtió en la verdad de Dios y en ese camino de esperanza para todos. A ellos a los que al apóstol Pablo, a esos creyentes que estaban en Roma, les iba a proporcionar a ellos en la historia bíblica y a ustedes que me están viendo la confianza de su fe. Sí, bendecido, la confianza de su fe basado en la palabra de Dios. Es que ahí lo que está diciendo claramente Pablo, que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, lo tienes todo. Acuérdense que al principio dije, porque esta es la palabra de fe que predicamos, como también esta es la palabra de fe que confesamos y de la cual confiamos. Confiamos en ver todos los días confiamos en ver todos los días el favor y su gracia, la gracia de Dios manifestada en toda tu vida y en todas las cosas que tú emprendas. Entonces, ¿para qué estudiamos, bendecido? ¿Y para qué usted invierte tiempo y el buen hábito de escuchar esta palabra? Nada más bueno, nada más que saber esta buena noticia. Y lo vimos el domingo pasado, que fuiste bendecido. Ser bendecido por Dios te puso en la posición de recibir su favor. Te ha colocado en la posición de recibir su regalo, como también Dios te ha colocado en la posición de recibir todas sus promesas y todas sus palabras. También te garantiza que en el tiempo establecido aguarda la esperanza y de esa confianza que, como siempre digo, esa confianza que hace estar más viva que nunca. Vamos allá o ve conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a su alumno Timoteo, en el capítulo 3. Y vamos a revisar el versículo 14, que también lo tocamos el domingo anterior. Dice así, Pablo hablándole a su alumno Timoteo: de la Biblia hemos aprendido que contiene la palabra de Dios. Y ojo a esto, y toda escritura, inspirada por el Espíritu Santo, es útil para aprender la verdad de ella. Entonces, ¿para qué sirve la escritura? ¿Para qué es útil? Toda escritura inspirada por el Espíritu Santo es útil para aprender la verdad de ella. Dice también que nos ayuda a corregir los errores para no volver a cometerlos. Y nos traslada, nos insta a crecer en el conocimiento de sus promesas cumplidas para convertirnos en mejores personas. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira esto, el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, entiéndase ignorancia, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estoy hablando lo que dice el apóstol Pablo. Tú naciste siendo trasladado a este tiempo de buenas noticias,
de buenas noticias acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 1, y estoy en el versículo 2. Quien nació niño en el seno de la familia del rey David. Quien nació niño en el seno de la familia del rey David. ¿De quién estamos hablando? Bueno, Pablo está escribiendo a sus lectores de la buena nueva, de la buena noticia acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y dice, y al resucitar de entre los muertos, probó ser el todopoderoso Hijo de Dios y poseedor de la naturaleza santa de Dios mismo. Mira lo que dice, y poseedor de la naturaleza santa de Dios mismo. Vamos al versículo 5. A través de Cristo, Dios derramó sus misericordias sobre nosotros. Atención a esto. A través de Cristo, Dios derramó sus misericordias sobre nosotros. Les estaba diciendo que en Él estaba guardado el depósito repleto de misericordias. Te voy a mencionar algunas de esas misericordias. Primero, justificación. Mira lo que recibiste por gracia. Justificación. Adopción en Jesús e identificación con Cristo. Puestos bajo la gracia y no la ley. Recibiste el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como también recibiste la ayuda en medio de la aflicción. Fuiste posicionado en la elección de Dios. Fuiste escogido. Tienes la certeza de todo un mundo de beneficios por venir. Tienes la certeza de todo un mundo de beneficios por venir. Quiere decir que te están esperando. Se quieren hacer presente en tu vida. Hoy, en este tiempo presente. Ellos quieren hacer actos de presencia. Quieren manifestarse. Porque es que tu gloria, la tuya, y los beneficios de Dios para ti tienen que ser mayores. Mira lo que Dios también te ha brindado. Mira lo que has recibido de parte de Dios. Total confianza en la fidelidad continua de Dios. Esa confianza de no estar separados de un Dios de amor. Yo sí quisiera saber, ¿quién no ha sido testigo y beneficiario de esto? De estos hechos, de estas manifestaciones que comprueban que recibiste la gracia de Dios. Esto quiere decir que tienes cerca las palabras de Dios. Ellas están en tu boca y están en tu corazón. Están en tu mente. Y es lo que Dios pensó para ti desde el principio, desde la eternidad. Y sigue diciendo en el versículo 5. Está escribiendo el apóstol Pablo a estos creyentes en Roma. Y les está diciendo su experiencia y dice, y luego nos envió alrededor del mundo a contar a todas las personas de todas partes las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, por todos, para que crean y obedezcan. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso está escrito en tu Biblia. Y luego nos envió alrededor del mundo. Luego los envió alrededor del mundo a contar, a decir, a anunciar, a proclamar a todas las personas de todas partes las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos y por todos, para que crean y obedezcan. Estoy leyendo el versículo 6 de Romanos para que usted me siga y oiga lo que estoy leyendo, que no es ningún invento mío, no es capricho mío o porque hoy amanecí con ganas de decírtelo. Dice, ustedes mis amigos de Roma. Ustedes mis amigos de Roma. Ustedes están incluidos entre los que Él ama con vehemencia. Y quiero retomar estas palabras del apóstol Pablo cuando está diciéndole a estos amigos de Roma. A ustedes, mis amigos, ustedes están incluidos entre los que Él, Dios mismo, ha amado con vehemencia.
Lo que yo digo es que fue imposible para Dios sacarte o excluirte. Sí, le está diciendo Pablo, ustedes también fueron y están invitados a ser de Jesucristo. Dice sí, y este sí es un adverbio de afirmación. Como quien dice, reciban la buena noticia tal cual como fue hecha. Reciban la buena noticia tal cual como les ha sido dada. Conozcan la buena noticia. Ustedes fueron creados por Dios como parte del pueblo santo suyo. Esto es a lo que les escribió a ustedes, a ellos, que recibió por inspiración del Espíritu Santo, dice Pablo. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, se derrame sobre ustedes. Les está diciendo, ustedes fueron creados por Dios como parte del pueblo santo suyo. Esto es lo que les escribo a ustedes que recibí por inspiración del Espíritu Santo, dice Pablo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, se derrame sobre ustedes. Entonces a continuación explica el por qué. Porque fue derramado sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Aquí en este versículo tengo algo para decirle a ustedes. Porque la conclusión es, fue derramado sobre ellos, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Sí. Entonces, fueron incluidos para el plan de ser pueblo santo suyo. A ustedes, a ellos les dice, vivan en su gracia, como también vivan en su paz. Cuando habla de que sepan la noticia, y allí diga, reciban la promesa del Padre, óigase bien, no es que allí se iba a derramar el Espíritu Santo, tampoco fue porque Pablo lo habló, para que lo recibieran allí, por favor. Lo que estaba diciéndoles es que a sus oídos, a sus sentidos, a su mente le estaba diciendo que reciban la buena noticia que tienen al Espíritu Santo en ustedes, que es la promesa del Padre. Considere con mucho sentido lo que Pablo llama sabiduría e inteligencia espiritual, este análisis. Si después de su obra, la del Padre, si después de la obra del Hijo que fue completa y perfecta, el apóstol Pablo se las escribe en el versículo 3 y 4. Mira, imposible, o a qué cabeza se le ocurrió que Dios derramara su promesa por pedacitos. Imagínese al Espíritu Santo atendiendo órdenes a las personas. Venga acá, hazte aquí. Espíritu Santo, muévete ahora. O más bien no te muevas. Muchos hasta se atreven a enseñarle al Espíritu Santo de cómo lo debe hacer. Cuando la palabra enseña que el Espíritu Santo en Romanos 8:14 dice que todos los hijos de Dios son guiados, enseñados y orientados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según Romanos 8:15 dice, y le está diciendo Pablo a estos creyentes en Roma, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira esto, bendecido. Mira, esto está en tu Biblia también. Pablo le está diciendo, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oído, yo sí quisiera saber si esto que Pablo escribió también está en la tuya o en tu Biblia. Dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo le estaba afirmando o reafirmando, y yo también ahora, de ese espíritu que los ha incluido
de ese espíritu que nos volvió a colocar dentro del plan inicial, en el trazado desde la eternidad y predestinado en ese amor inagotable por el Padre de beneficios. ¿Sabes una cosa? Como dice la canción, bendecido con toda bendición. Quiero enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos que están y siguen pegados a la enseñanza de la gracia. Como bien aprendido por mis tutores y mentores, por personas respetables que tomaron su tiempo e imparten el conocimiento de la gracia, para que este conocimiento sea extendido a todos los rincones de la tierra, como lo hizo Pablo, y él mismo aceptó el llamado. Mira, estoy hablando que el mismo Pablo aceptó el llamado de dar a conocer y de aclarar el misterioso evangelio de Jesucristo sin ser religión, ni costumbres, ni mandamientos de hombres, sino que fue lo que fue, la buena noticia. Y lo sigo diciendo como lo dice la palabra. Todavía no conozco, bendecido, una buena noticia, una buena nueva. Todavía no conozco una palabra de Dios que imparta beneficio y bondad, que produzca terror y sufrimiento, y que sea tortura para una persona, siendo que viene de parte de Dios, que lo que ha hecho es entregarlo todo y ha dado todo para sus hijos. Como también algo, y digo, ¿no? Hoy nadie traga entero, bendecido. Bueno, ya no estamos como hace 30 o 40 años atrás, y precisamente hoy se puede desaprender. Estamos a tiempo. Hoy se puede desaprender lo que se aprendió mal y sin entendimiento por repetir las mismas cosas de las cuales oímos, pero que no nos prepararon para oírlas. Hace años a la iglesia, a las personas, las programaron. Pero te digo algo, bendecido, y tú que me escuchas por primera vez, hoy se puede reprogramar. Y aún más cuando le buscas el sentido a las cosas de Dios con detenimiento, con orden, con justicia, con conocimiento, o lo que llamamos con un conocimiento de causa. Bueno, todo esto para decirte que la gracia no es la vivencia de otras personas ni la influencia del saber. La gracia mucho menos es la experiencia del Señor que pudo haber pasado en tu pasado o en el pasado de otros. La gracia no es una experiencia. La gracia de Dios es crecimiento en el conocimiento de Él. Al crecer en el conocimiento de su voluntad, así es que puedes conseguir una verdadera convicción en lo que tú has creído. Pero usted lo tiene, mira, bendecido, usted lo tiene y usted lo consigue porque Dios es el único que se lo puede dar. Usted tiene la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento a ella. La palabra crecer, oído, crecer en el conocimiento, esto hace que se desarrolle un hábito en el estudio, de querer investigar, escudriñar el corazón y la mente, los pensamientos de Dios. Dice Pablo que es la única manera de renovar el entendimiento y dejar transformar el pensamiento. Cuando hablo de transformar el pensamiento es colocar el pensamiento de Dios en tu mente para así conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Renovar el entendimiento, esto se logra según lo que dicen los expertos en el aprendizaje, con la dedicación en el estudio. Tener Biblia en mano de cualquier forma. Hoy tenemos Biblias de manera física, que sería lo ideal para resaltar algún versículo, algún capítulo, algún pasaje que le llame la atención y usted quiera resaltarlo para aprender más de él o buscar revelación de ello. Pues el escribir en ella es importante. Hoy también tenemos medios digitales, Biblias en celulares, en el internet, Biblias en audio. Hoy tenemos algo que muy poco le decían anteriormente a los alumnos. Hoy tenemos disponibles diferentes traducciones de la Biblia. Hoy en día algunos de los que enseñan
lo hacen con otras versiones distintas o distintas a la versión Reina Valera 1960, siendo esta la Biblia de mayor referencia y en todas partes la más usual. Todo esto se tiene bendecido, pero mira, te digo algo, lo más importante es que usted tiene con la palabra al Espíritu Santo, al Espíritu de sabiduría, al Espíritu de revelación que hace que alumbre los ojos de tu entendimiento, cuyo trabajo es cumplir lo que Él prometió. Jesús habla en Juan capítulo 14, versículo 26, diciendo, Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí está hablando de Jesús, el que todavía no había ido al sacrificio. Él estaba diciendo que el Padre enviará en su nombre a ese Espíritu Santo, el cual en Romanos 1 está diciendo que Él fue el que te ha dado o ha abierto esa puerta para invitarte a que seas incluido dentro del plan. Y ya te dije que incluido usted dentro del plan, Dios ha derramado sobre ti el Espíritu Santo, que es su presencia en tu vida. ¿Qué mejor garantía que esa? Y si está la presencia de Dios en tu vida, que es el Espíritu Santo de Dios en ti, entonces para ti la paz y la gracia de Dios en ti están y siguen siendo multiplicadas. Ese Espíritu Santo es el que va a enseñar todas las cosas, las obras del Padre, como también te recordará y te está recordando en este tiempo lo que el Padre ha dicho. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, lo dijo en la eternidad, antes de todas las cosas. Leamos Romanos capítulo 1 desde el versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Pablo diciendo cómo se sentía, aquí estaba expresando cómo se sentía, ya que Pablo había prometido una visita a los creyentes que estaban en Roma, pero no había recibido autorización para hacerla. Inicia diciendo así, el versículo 14: Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles la buena nueva también a ustedes que están en Roma, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vive. Mira lo que Pablo le quería revelar. Algo que se revela está oculto y está escondido hasta que llega el momento de la aparición. Pero ¿cuál era lo que estaba oculto? Bueno, Pablo tenía en su plan darles a conocer la buena noticia, que Jesucristo es el Señor. De todo lo anterior resta preguntar, ¿Pablo de qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de la justificación de la fe por la gracia y el amor inagotable del Padre. Pero Pablo se encontró con una realidad. La realidad es que en el momento Pablo se encontró con los judíos, y detrás de los judíos estaba la ley. Entonces vamos allá a Romanos capítulo 2 y leamos el versículo 17. Romanos 2, versículo 17. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Pero presta atención acá. El título que le dan a este pasaje es Los judíos y la ley. Yo no voy a hablar de los judíos, porque así como estuvo el nombre de los que estuvieron en ese entonces, que fueron ellos, a mí se me ocurre que pudo estar o aparecer otro, pues les tocó a ellos, les correspondió a ellos estar en la película o en la historia. Entre otras cosas, hoy en día están otros. Bueno, a lo que yo voy es lo que estuvo detrás de ellos, que fue todo un sistema religioso. Mira esto, todo un sistema religioso.
expuesto, oído, expuesto muy bien, pero mal practicado. De hecho, un sistema que tenía que ser abolido. Si Pablo vino con una nueva propuesta, era la buena nueva, que como misionero le correspondió el honor de llevarla por el resto del mundo. Oído, la nueva o la buena nueva o la buena noticia desplazaría a la vieja. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, oído, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquel que les estaba diciendo, hey, tengo una buena noticia. Ustedes están incluidos. Ustedes están dentro del plan de Dios. Por eso sobre ustedes ha sido. ¿Por qué? Porque ha sido derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Ok. Entonces sigamos leyendo Romanos 2. Entonces dice, ya te dije que el título que dice esta versión Reina Valera 1960 dice los judíos y la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Esto era algo muy cierto para la época. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, la forma del conocimiento y de la verdad. ¿Dónde estaba fundamentada la forma de la ciencia y de la verdad? Ellos las tenían fundamentada, ¿dónde? En la ley. Y Pablo se los está diciendo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, esto quiere decir que si ellos en verdad están cumpliendo la ley, entonces créanse que están en la circuncisión. Pero si son transgresores de la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pensaría que Pablo les está haciendo ver la verdad de su apariencia escondida en la ley e intimidando a otros con lo que ellos obligaban a hacer. Vemos cómo Pablo recibe lo imposible que fue para ellos cumplir, saltando una premisa como quien dice, ¿a qué están jugando? En Romanos 8, versículo 2 al 4 dice, porque la ley del espíritu de vida, porque la ley. Recuerda que Pablo estuvo enfrentándose a estos judíos que de cierta manera lo primero que colocaron como su defensa era la enseñanza basada en la ley.
estábamos leyendo que su verdad estaba funcionando bajo los designios de la ley mosaica. Pero mira, aquí está diciendo en Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, mira esto, lo dice tu Biblia, léalo en su Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, si era débil en la carne, Dios mismo tenía que ser enviado en forma de hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Y esto condenaría al pecado en la carne. Condenaría quiere decir que de una vez él haciéndose pecado, de una vez establecería la justicia divina. Siendo el pecado, te hace a ti justicia de Dios en esta tierra. Mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. En Romanos 1:17 dice, las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Como dice el Antiguo Testamento, el que es aceptado y halla la vida, es aceptado por creer en Dios. Bendecido, mira, en la Biblia también encontramos la manifestación que fuimos sellados por el Espíritu Santo, anunciados por los profetas, en especial Joel, en el capítulo 2, versículo 28, cuando dice, y después de esto, y después de habernos predestinado Dios en amor desde el comienzo, y habiéndolo manifestado todo, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la dispensación o el tiempo de la ley mosaica. Y el Hijo manifestado en carne dijo, Padre, he acabado la obra de justicia que me diste por hacer. Consumado es. Y después de esto, dijo el profeta Joel, derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. Y este fue el motivo de su carta, de la carta del apóstol Pablo a estos creyentes, porque conocía de la fe de estos gentiles, pero sabía que les faltaba mucho por aprender. De esas cosas que Pablo les manifestó, fue su deseo de estar presente con ellos para llevarles al alimento espiritual, ayudándoles en todo, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la revelación, a crecer fuertes, a tener una fe sólida y una fe en el Señor firme, en el conocimiento de la revelación del Mesías revelado. Pablo de cierta manera tenía conocimiento que alrededor de estos gentiles, alrededor de ellos, estaría la gran amenaza, que los judíos de este entonces sometieran a los gentiles a practicar y a obligarlos a sus habituales costumbres. Y entiéndase que la labor de Pablo como misionero fue enseñar la buena noticia de la gracia para protegerlos y también protegerse él. Hacerles notorio los buenos resultados de conocer la verdad del Espíritu y no como ellos fundamentaban la verdad en su ley, como Pablo lo experimentaba o lo experimentó en las otras congregaciones o en las otras iglesias gentiles. Así lo había conseguido. Así consideraba que de esta manera podían ser bendición mutua, darle la buena noticia a ellos, pero también Pablo darle a ellos el alimento espiritual, que también de una manera, de cierta manera, Pablo se enriquecía. De las buenas noticias de ese entonces, lo que hoy nosotros hemos aprendido es que el Espíritu Santo ha convertido la palabra de Dios en una realidad en nuestras vidas, siendo testigos del poder de la palabra de Dios y en la fe que solo Dios nos pudo dar. Retenga esto, bendecido. El Espíritu Santo confirma la palabra y su fe, para que tengas confianza, para tener confianza haciéndola viva y real para cada persona en el día de la crisis.
Vimos al inicio de esta enseñanza cómo David hace mención a un cántico de rescate y de confianza, expresando que con Dios jamás iba a ser derrotado. Esto me hace pensar que David, como rey y conquistador de reinos, iba a enfrentarse a nuevas batallas, iba a enfrentarse a nuevos conflictos, a nuevos combates, a nuevas luchas y a nuevas guerras. Si tenía la confianza en Dios y él consideraba de que jamás iba a ser derrotado, David estaba seguro de quién lo iba a llevar y de cómo haría para lograr sus triunfos. Estaba también convencido de cómo lo hacía, de qué armas, de qué recursos tenía y con qué lo haría para llegar a sus victorias.